Cleopatra la Séptima, la última reina de Egipto, es símbolo de inteligencia, ambición y resistencia. Ascendió al trono en tiempos de crisis, enfrentando la amenaza de Roma y luchas internas. Cleopatra no fue solo una monarca, sino una estratega brillante y símbolo de resistencia. Su legado perdura como la reina que desafió al imperio más grande de su tiempo. Para entender verdaderamente a Cleopatra, realmente tenemos que entender el mundo que la formó. Ella fue producto de la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes greco-macedonios que habían gobernado Egipto desde su conquista por Alejandro Magno en el 332 a.C. Esta dinastía, aunque adoptó algunas tradiciones egipcias, siguió estando ferozmente orgullosa de su herencia helenística. Cleopatra nació en esta compleja fusión cultural, descendiente de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales más confiables de Alejandro. Fue criada no solo para ser una reina, sino una erudita y una líder. Su educación fue extensa, abarcando política, ciencia y artes, realmente preparándola para los inmensos desafíos que se avecinaban. A diferencia de muchos de sus predecesores, Cleopatra hizo un esfuerzo consciente por conectar con sus súbditos egipcios. En un movimiento que demostró su perspicacia política, se convirtió en la primera gobernante ptolemaica en aprender el idioma egipcio. Este simple acto le ganó un nivel de lealtad y afecto que su familia rara vez había conocido. Mostró que ella se veía no solo como una reina griega gobernando una tierra extranjera, sino como una verdadera faraona de Egipto. Cuando su padre Ptolomeo XII murió en el 51 a.C., ella ascendió al trono como cogobernante con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Este arreglo, sin embargo, estaba destinado al conflicto desde el principio. La corte de Alejandría era un nido de víboras de ambición y traición. Cleopatra, decidida a gobernar por derecho propio, se encontró en desacuerdo con su hermano y sus poderosos asesores. Ellos veían al joven rey como un títere maleable a través del cual podían controlar el reino, y veían a Cleopatra como una amenaza para su poder. La lucha interna por el poder se intensificó, empujando a Egipto más cerca de la guerra civil. Esta inestabilidad se complicó aún más por la amenaza siempre presente de Roma, que se entrometía cada vez más en los asuntos egipcios, viendo su debilidad interna como una oportunidad para la expansión. El escenario estaba listo para una confrontación dramática. El reinado temprano de Cleopatra fue una prueba de fuego. Enfrentando el exilio y la posible pérdida de su trono, se negó a rendirse. En cambio, esperó una oportunidad para cambiar las tornas a sus enemigos. Esa oportunidad llegó con una de las figuras más formidables de Roma, un hombre cuyo destino se entrelazaría con el suyo. Su decisión de buscar una alianza con él fue una apuesta audaz, un movimiento que aseguraría su reinado o sellaría su perdición. En estos primeros y desesperados años se sentaron las bases de su legendaria historia, forjadas en el crisol de la crisis y el conflicto que definieron su tiempo. El ascenso de Cleopatra al trono fue un bautismo de fuego en un mundo de políticas traicioneras. Con solo 18 años, heredó un Egipto en declive y una corona que era tanto un orgullo como una carga. Cleopatra abrazó la doble identidad de su reino, dominando varios idiomas y conectando con su pueblo como ningún antecesor. Se veía a sí misma como la legítima faraona, destinada a restaurar la gloria de Egipto. Emitió decretos y monedas solo con su nombre, desafiando a la corte y dejando claro que un nuevo poder había llegado al trono de Egipto. La frágil paz de la corregencia fue destrozada por las ambiciones de quienes rodeaban al joven rey. Un triunvirato de poderosos cortesanos, Potino,
Aquilas y Teodoto, vio a Cleopatra como una amenaza a su influencia. Cleopatra se defendió con su intelecto y carisma, pero la corte se llenó de conspiraciones y traiciones. La hambruna y el descontento popular fueron usados en su contra, y pronto fue exiliada de Alejandría. En el exilio, Cleopatra reunió aliados y un ejército, decidida a recuperar su trono y cambiar el destino de Egipto. En el 48 a.C., Cleopatra vio su oportunidad cuando César llegó a Egipto tras la muerte de Pompeyo. Incapaz de entrar abiertamente en Alejandría, ideó un plan audaz. Fue enrollada en una alfombra y llevada ante César. Su ingenio y coraje cautivaron al romano, asegurando su apoyo y forjando una alianza que cambiaría el destino de Egipto y Roma para siempre. La audaz entrada de Cleopatra dejó a César asombrado. Vio no solo belleza, sino una mente tan aguda y ambiciosa como la suya. Su primera noche la pasaron en una conversación intensa, forjando una sociedad construida sobre la necesidad mutua y una visión compartida. Cleopatra expuso su derecho al trono, revelando la traición de su hermano y ofreciéndole a César un Egipto estable y leal. Para César, la riqueza y el grano de Egipto eran vitales. Una alianza con Cleopatra prometía tanto poder como seguridad para Roma. Su relación se volvió rápidamente personal y política, una fusión de deseo y estrategia. Los enemigos de Cleopatra entraron en pánico, dándose cuenta de que su control sobre Egipto se les escapaba. El apoyo de César al gobierno conjunto fue visto como un respaldo directo a Cleopatra, provocando indignación en la corte. Potino, desesperado, comenzó a conspirar contra César, difundiendo rumores de conquista romana. La ciudad se preparó para el conflicto, ya que la alianza entre la reina y el general amenazaba con alterar el equilibrio de poder. El escenario estaba listo para un violento enfrentamiento que decidiría el destino de Egipto. La alianza de Cleopatra y César desató una guerra total en Alejandría. Asediadas en el palacio, las fuerzas superadas en número de César lucharon calle por calle contra el ejército egipcio. En el caos, César prendió fuego al puerto, y las llamas se extendieron, dañando la ciudad y quizás la legendaria biblioteca de Alejandría. Cleopatra permaneció al lado de César, ofreciendo inteligencia y apoyo cruciales. La llegada de refuerzos romanos cambió el rumbo. En la batalla del Nilo, las legiones de César aplastaron a la oposición. Ptolomeo XIII se ahogó huyendo de la derrota. Con sus rivales fuera, Cleopatra fue restaurada como reina, casándose nominalmente con su joven hermano para preservar la tradición. Pero el poder real era solo suyo, asegurado por el poder de Roma. Su apuesta había valido la pena. Reclamó su trono y forjó un poderoso vínculo con César. El futuro de Egipto estaba ahora ligado a Roma. El reinado de Cleopatra había comenzado verdaderamente. Tras la victoria, César y Cleopatra se embarcaron en un gran crucero por el Nilo, una exhibición pública de unidad y poder. Este espectáculo consolidó la legitimidad de Cleopatra y mostró la riqueza de Egipto a César. Su vínculo se profundizó, y pronto Cleopatra dio a luz a un hijo Cesarión. Para Cleopatra, Cesarión era la prueba de su conexión única con Roma, un símbolo vivo de una nueva dinastía. César regresó finalmente a Roma, pero invitó a Cleopatra y Cesarión a unírsele. Su presencia en Roma causó sensación y escándalo, inquietando a la élite. César la honró con una estatua en el templo de Venus, señalando su estatus especial. Pero su alianza alimentó los temores a la monarquía y la influencia extranjera, avivando las tensiones políticas.
El triunfo de Cleopatra la colocó en el corazón de la intriga romana, peligroso, pero poderoso. El destino de Egipto y Roma estaba ahora entrelazado. El encuentro de Cleopatra con Antonio fue un triunfo. Él quedó cautivado por su intelecto y grandeza. Su invierno en Alejandría fue un torbellino de lujo, placer y maquinaciones políticas. Bajo la diversión, se formó una poderosa alianza. Cleopatra ofreció riqueza y legitimidad. Antonio ofreció poder militar. Juntos, soñaron con un nuevo imperio helenístico, con Alejandría como su corazón. En una gran ceremonia, Antonio declaró a Cesarión el verdadero heredero de Julio César, desafiando el orden de Roma. Distribuyó territorios orientales a Cleopatra y a sus hijos, conmocionando al mundo romano. Cleopatra fue coronada reina de reyes, sus hijos, gobernantes de reinos imaginarios. Para Roma, parecía una traición. Antonio bajo el hechizo de Cleopatra, regalando tierras romanas. Octaviano aprovechó esto, pintando a Antonio como un traidor y a Cleopatra como una peligrosa hechicera. El escenario estaba listo para el choque final y épico entre Oriente y Occidente. En el mar Jónico, el destino del mundo antiguo se decidió en la bahía de Accio. Antonio y Cleopatra enfrentaron a Octaviano en una batalla que selló el fin de las guerras civiles romanas. Su sueño de un imperio oriental se desmoronó ante la fría estrategia de Octaviano y Agripa. Desesperados, intentaron romper el bloqueo y huir, pero la batalla se tornó caótica. Cleopatra escapó, Antonio la siguió, dejando a su flota a su suerte. Octaviano triunfó y el destino de Roma cambió para siempre. La derrota en Accio fue el principio del fin. Antonio y Cleopatra lograron escapar, pero su sueño de imperio se hizo añicos. Navegaron de regreso a Alejandría, pero no regresaron como gobernantes triunfantes, sino como fugitivos derrotados. La noticia de su huida y la destrucción de su flota viajó más rápido que ellos. Sus aliados los abandonaron, sus legiones desertaron a Octaviano, y su cuidadosamente construida base de poder en Oriente se desintegró. En Alejandría estaban aislados, esperando la inevitable llegada del vencedor. El ambiente en la ciudad era de desesperación y de inminente fatalidad. Antonio cayó en una profunda depresión, mientras que Cleopatra comenzó a prepararse para su última resistencia. Buscó proteger a sus hijos y a su reino, incluso en la derrota. Envió emisarios a Octaviano, ofreciéndole abdicar en favor de sus hijos, esperando preservar la dinastía tolemaica. También comenzó una serie de experimentos sombríos, probando varios venenos en prisioneros para determinar cuál proporcionaría la muerte más rápida e indolora. No tenía intención de ser capturada viva. Sabía que Octaviano querría exhibirla por las calles de Roma en su triunfo, un símbolo definitivo de su victoria y de su humillación. Ese era un destino que estaba decidida a evitar a toda costa. Moriría como una reina, según sus propios términos. En el verano del año 30 a.C., las legiones de Octaviano llegaron a las puertas de Alejandría. Las fuerzas restantes de Antonio ofrecieron una breve y fútil resistencia antes de rendirse. Un informe falso llegó a Antonio de que Cleopatra ya se había quitado la vida. Consumido por el dolor y la vergüenza, decidió que no podía vivir sin ella. Le pidió a su sirviente Eros que lo matara, pero el leal sirviente se suicidó en su lugar. Antonio entonces cayó sobre su propia espada. La herida fue mortal, pero su muerte fue lenta y agonizante. Al enterarse de que Cleopatra todavía estaba viva y se había atrincherado en su mausoleo, su último deseo moribundo fue verla una última vez. Sus leales guardias llevaron a su sangrante general a la tumba. Cleopatra y sus dos sirvientas
Hiras y Charmión se negaron a abrir las puertas por miedo a ser capturadas. En cambio, bajaron cuerdas desde una ventana alta y se esforzaron por subir al moribundo Antonio a su santuario. Murió en sus brazos, un trágico final para su épica historia de amor y sus ambiciones compartidas. Ahora, Cleopatra estaba verdaderamente sola, cautiva en su propio reino, cara a cara con el hombre que había destruido su mundo. Su confrontación final con Octaviano estaba cerca, una última batalla que no se libraría con barcos o espadas, sino con voluntad e ingenio. Octaviano entró en Alejandría como su amo indiscutible. Su objetivo: capturar a Cleopatra y el tesoro de Egipto. Cleopatra fue capturada y convertida en prisionera. Aunque derrotada, no perdió su espíritu e intentó persuadir a Octaviano, pero él fue implacable. Su destino era Roma. Cleopatra pidió honrar a Antonio y se preparó para su final. Su muerte sigue siendo un misterio, envuelta en leyenda. Así terminó la última faraona y la era de los faraones. La muerte de Cleopatra no fue un final, sino el inicio de su transformación en leyenda. Octaviano controló su historia, pintándola como una amenaza exótica y peligrosa. La propaganda romana la convirtió en villana, borrando a la reina capaz que fue. Pero su mito sobrevivió, inspirando visiones opuestas. Villana en Roma, heroína en Egipto. Su verdadera identidad quedó sepultada bajo capas de mito, esperando ser redescubierta. Cleopatra ha fascinado durante siglos. ¿Fue una seductora, una reina o una erudita? La propaganda romana la pintó como tentadora, pero la historia revela mucho más. Fue una líder inteligente, políglota y hábil administradora. También fue erudita y mecenas de la cultura. Cleopatra fue mucho más que un solo papel. Su legado es la complejidad y el genio. La historia de Cleopatra resuena a través de los siglos, reinterpretada por cada generación. Fue vista como símbolo de poder, pasión y desafío. Gobernó un reino, desafió a Roma y se convirtió en ícono global. Aunque perdió su trono, su legado permanece indestructible. Cleopatra sigue fascinando, su eco resuena en la eternidad. La vida de Cleopatra fue un cometa brillante en el cielo antiguo. Aunque su reinado terminó en tragedia, su impacto fue profundo. Desafió a Roma, forjando alianzas y alterando el curso de la historia. Fue una fuerza de fusión cultural, encarnando el mundo helenístico. Se negó a ser un peón, gobernando con inteligencia y ambición. Cleopatra demostró que una mujer podía cambiar el mundo. Cleopatra, 2000 años después de su muerte, sigue siendo una de las figuras más legendarias de la historia. Ha alcanzado una inmortalidad que pocos logran, convertida en ícono de poder, inteligencia y rebeldía. Su imagen inspira libros, películas y generaciones, trascendiendo la historia para convertirse en mito. Hoy, Cleopatra es símbolo de resiliencia y feminismo, un legado que nunca termina.